Temas sobre los que pareciera que existe temor a tocarlos, a plantearlos, a hablar, a, a interiorizarse, a difundirlos. Y esta es la gran pregunta que siempre nos hacemos, ¿no? De por qué no atreverse y por qué no hacer mención a esto si es una realidad tangente, es una realidad palpable, es algo que está puesto, que te enterás todos los días de casos. En la Argentina, cuando se habla de casos de abusos sexuales eclesiásticos, hay muchos que marcaron hitos judiciales, como aquellos históricos o las históricas condenas en el caso Próbolo, o el proceso al ex obispo Storni en el caso de abusos sexuales en la arquidiócesis de Santa Fe. Investigaciones que continúan y que vienen revelando nuevos hechos. Históricamente muchas denuncias han enfrentado barreras debido a esta cuestión de la prescripción legal y al encubrimiento institucional, a una justicia que no se juega más allá de, aunque, claro está, la justicia civil y penal en nuestro país avanzó en sentencias que penalizan tanto a agresores como a la propia institución. Hay una serie de protagonistas que vienen trabajando, difundiendo y luchando contra todo esto, que es, entre muchas, la red de sobrevivientes de abusos eclesiásticos en la República Argentina, que es una organización no gubernamental, que tiene una red, o es una red de apoyo mutuo conformada por personas que sufrieron abusos sexuales físicos o psicológicos por parte de miembros del clero, sea sacerdotes, monjas y autoridades religiosas. Y es la fundadora de esta red, Liliana Rodríguez, a quien le damos la bienvenida y las gracias por darnos este ratito para charlar en cuanto a esta problemática. Liliana, bienvenida a Nos Sobran Motivos. Diego y Carlos te saludamos. ¿Cómo va? Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y cuando recibí la invitación de ustedes también pensaba en cuántas cosas unen estas luchas, ¿no? Uh-huh. Porque la lucha contra el abuso eclesiástico incluye a una institución pero tan ligada a la dictadura como es la Iglesia Católica Argentina, y que tuvo también su injerencia en la llamada Guerra de Malvinas, ¿no? Uh-huh. Entonces pensaba, la verdad que pensaba en esto de poner voz, en esta forma como de resistir, como de resiliencia, como de mantener viva la memoria, tanto en todas estas luchas, en lo particular, digamos, en lo que corresponde a nuestra red, es seguir descubriendo esta trama de complicidades que se da con el poder político, el poder judicial. Por eso, digamos, nosotros como red abonamos a la lucha de separación Iglesia-Estado, Uh-huh. porque estas pruebas, digamos, o esta historia que tiene nuestro país en esas convivencias han traído en diferentes aspectos tanto dolor, tanta Claro. impunidad, tanta injusticia. Uh-huh. Sí. No, te iba a preguntar, Liliana, ¿cómo nace la red? En realidad, ustedes mencionaban recién al inicio, mencionaban la causa Storni, la causa Próbolo, Uh-huh. y el famoso cura Grassi, que sigue siendo cura, Uh-huh. digo, para ir entrando en el tema, ¿no? En cuanto al encubrimiento de la institución Iglesia. Hubo unos años después, la red tiene 14 años de funcionamiento, unos años después del juicio del cura Grassi, se produce un juicio muy relevante en la provincia de Entre Ríos, que fue el juicio contra el cura Justo y Larraz.
al que denunciaron 7 jóvenes, digamos, 7 hombres, que eran 7 jóvenes en el momento de la agresión, estaban en un seminario y bueno, y se logró una condena de 25 años. Eso tomó estado público y como venimos viendo permanentemente, es como no, digamos, hay una persona, un grupo que se anima a denunciar a un integrante de la iglesia, como decían ustedes, que puede ser cura, monja, 98% de las consultas son curas, catequistas, profesores de religión, coordinadores de scout, digamos, pero siempre bajo el paraguas de esta institución. Esa causa Hilarraz tomó estado público y eso llevó a que muchos sobrevivientes se empezaran a hablar y se empezaran a comunicar, y así fue naciendo lo que hoy es la red. Ajá. En ese momento era que las personas se empezaron a comunicar y se empezó a armar estrategias comunes, ver qué hacer, una escucha, acompañamiento de pares, y todo fue tomando forma de acuerdo a lo que los y las sobrevivientes iban marcando como necesidad. Claro. Esta es una red, por supuesto, absolutamente solidaria, gratuita. Estamos ahora en vísperas, probablemente, y creemos y apostamos a que sí, antes de terminar el 2026 tendremos personería jurídica, que eso costó muchísimo que lo tomaran, porque como somos uno de cada pueblo, digamos, de cada lugar del país, muchísimos integrantes no nos conocemos entre sí, y hay algunos que viven en el exterior. El delito siempre fue cometido en Argentina. Claro. Entonces costaba que lograr la personería jurídica. Bueno, se logra en Catamarca, que es otra provincia donde explota el tema del abuso eclesiástico, y hay ya varias condenas. De hecho, la red lleva 15 juicios, si no me equivoco, 15 juicios, de los cuales hay 14 condenados y 1 por prescripción, justamente lo que nombraban ustedes, ¿no? La prescripción significa el tiempo pasó para la ley, porque en realidad estos delitos deberían ser de lesa humanidad. Claro. Pero no significa que el delito no existió, significa que el tiempo que establece la ley pasó. Liliana, me gustaría preguntarte esto, porque te escucho atentamente y voy repasando algún material que tengo acá, y me pregunto esto. ¿Qué fue llevando a que esto pueda hablarse en función de que hace 14 años atrás había cosas que no se hablaban? Y por ahí decir que un integrante de la iglesia, en esta Argentina que es absolutamente religiosa, era como un estigma, como que estaba mal visto y como que era meterse con un poder como la iglesia muy grande y demás. ¿Qué fue llevando a que esto vaya tomando estado público, que las víctimas comiencen a hablar, a decir, a denunciar? Es un monstruo grande y pisa fuerte, Exacto, como dice la canción, ¿no? Y lo sigue siendo, pero se le está resquebrajando la credibilidad, no solo en Argentina, en Latinoamérica. Ya ahora hay redes latinoamericanas. Argentina fue la primera, pero ya ahora hay redes hermanas, y lo que nosotros llamamos el plan sistemático de la Iglesia, que se corrobora mundialmente. El accionar siempre es el mismo, donde existe un comentario o empieza a emerger una información de un abuso por parte de algún integrante de la iglesia en una comunidad, inmediatamente es trasladado. Y así es como siguen abusando, porque quien abusa
no es una manzana podrida, no se equivocó, es un delito. Claro. Entonces lo repiten. Y así nos encontramos con causas donde de pronto hay 5 denunciantes que no se conocen entre sí porque los hechos ocurrieron en diferentes lugares donde fue trasladado ese depredador. Hay hitos, te diría yo, los hitos sociales. La red es una cajita de resonancia social como tantas organizaciones de nuestra sociedad. Entonces hubo momentos de gran demanda. El de Telma Fardín fue un momento importantísimo, porque cuando Telma Fardín salió a hablar, pusieron en duda la palabra de Telma aquellos que no vivieron esta situación. Quienes atravesaron esta situación reconocieron una par y los animó a hablar. La pandemia fue otra situación. El encierro nos llevó a las personas a chocarnos diariamente con los fantasmas no tramitados, no charlados. Y también hubo mucha demanda y muchos compañeros y compañeras que se integraron, aunque no habían podido hablar con nadie, ni siquiera su familia lo sabía. Y también era momento para decir esto. Entonces, hubo situaciones que coadyuvaron a esto de poner en palabras. En paralelo fueron sucediendo juicios, en paralelo fueron despertando, digo yo, de alguna manera las conciencias, las sociedades, estalló Catamarca, como digo, luego estalló Salta con un montón de casos y de denuncias, y así van siendo. Ahora es Córdoba. Que entonces todo va demostrando que no es que no estaban esas personas estaban, no sabían cómo, con quién, claro, por dónde ir. Claro. El abuso eclesiástico incluye agresión sexual, física, psicológica y de poder de parte de las autoridades religiosas y se manipula en casos la fe para lograr la obediencia. Esto es loquísimo, es absolutamente inentendible. Ese es el... Sí. No, te iba a decir que exactamente lo que vos decís es el paraguas fundamental, porque lo primero que existe es esa asimetría absoluta de poder, esa manipulación tan fina que toma a las personas más allá de la edad que tengan, la condición social que tengan, porque es la primer situación, el abuso asimétrico de poder y el abuso de conciencia. Después hay situaciones que han llegado a abuso sexual, situaciones en las que no se llegó a eso, pero la manipulación llevó, no sé, a descalificaciones, a maltrato, a reducción a la servidumbre, digamos, es muy amplio. Es real que la mayor parte de las denuncias tiene que ver con abuso sexual. Claro, claro. Y por eso hay un tema que es sumamente importante destacar, porque es un tema del que suelen agarrarse los depredadores y sus abogados defensores, que por supuesto son pagados por la institución, y que es el tema del consentimiento. Es decir, cuando los sobrevivientes o las sobrevivientes tenían en el momento del hecho 16, 17 para arriba, ahí se paran en que hubo consentimiento. Claro, claro, claro. Y por experiencia y científicamente es que jamás. Hola. De estas características. Ajá. Repasábamos, porque decías al comienzo, o repasábamos el caso al comienzo de Storni, ¿no? El arzobispo Edgardo Gabriel Storni, 1936-2012, a cargo de la arquidiócesis
desde 1984, que fue objeto de una investigación ordenada por el Vaticano, encabezada por Monseñor José María Arancibia, tras denuncias de abuso sexual a 47 jóvenes seminaristas, quienes fueron interrogados en el despacho de Monseñor Estanislao Carlic en Paraná. Después que estallara el escándalo, en febrero del 95, Storni utilizó sus contactos con el entonces nuncio apostólico Ubaldo Calabresi para organizar un viaje al Vaticano, y allí fue recibido y ratificado en su cargo por el Papa Juan Pablo II. La investigación obviamente quedó apartada luego de todo esto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Nos reitera, digamos, algunas cosas. Por un lado, el tema del encubrimiento, el tema del poder, el tema de ser un Estado dentro de un Estado, porque dado el concordato, en Argentina está firmado, por lo tanto, tienen su propio derecho, el llamado derecho canónico, claro, que supuestamente actúa en búsqueda de justicia. Y así es como Bergoglio, que para nosotros es Bergoglio, ex Papa Francisco, instaló en Argentina una serie de dispositivos como para que la gente, en realidad... Ahí te perdemos. Ahí te perdemos por momentitos. Hola, hola, Liliana. Bueno, vamos a recuperar la charla con Liliana Rodríguez, quien es integrante fundadora de la Red Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos de la Argentina. Hola, Liliana. Hola. Hola, ahí te escuchamos, ahí te volvemos a escuchar. Ok. Sí, yo lo seguía escuchando. Bueno. Entonces, no, lo que decía era esto de cómo tienen su propio derecho, cómo sacan la información, por qué se plantea la apertura de los archivos que están en el Vaticano, porque tienen toda la información, porque lo que debería hacer un obispo que toma conocimiento de que un sacerdote de su diócesis cometió este delito es entregarlo a la justicia, no seguir la vía canónica. Entonces, claro, nos encontramos con situaciones, hoy mismo, hoy acaba de publicar la red una situación de 5 mujeres que acusan a un cardenal español de abuso sexual. Entonces el Vaticano, a un cardenal que fue papable. Este cardenal fue designado en su momento, hace pocos años, por Bergoglio. Y tiene, en eso están en investigaciones, antecedentes en Paraguay y en otros lugares de que viene reiterándose esta conducta. Entonces, estamos hablando de situaciones de gran encubrimiento. Totalmente. Gran encubrimiento. Y una connivencia fundamental entre el Poder Judicial y eclesiástico, claramente. Claramente. Además, una de las cosas que... ¿viste cuando uno dice, de tan novio no se ve? Bueno, no se ve. Fiscales de todo nuestro país tienen detrás una cruz. Bueno, ahí van a sentarse el sobreviviente a relatar lo que vivió. Claro. No deberían tener eso en sus despachos. Entonces, lo digo como ejemplo de algo que pareciera tan pequeño, pero que no lo es. Y cómo está invisibilizado. Totalmente. Repasábamos alguna información ingresando en la red Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos de Argentina, que a nuestra oyentada invitamos a que haga ese ejercicio, Red Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos de Argentina. Y veíamos que el 11 de marzo el catequista Tomás Rodríguez es sentenciado a 8 años y 6 meses de prisión domiciliaria. En Raúl Eduardo López Márquez camina libre por las calles, pues las víctimas no lograron hablar a tiempo. Gabriel Girardini, sacerdote denunciado por abuso
en dependencias, desempeña funciones pastorales en el santuario de Lourdes, los casos que decías, Liliana, en Córdoba, Catamarca, José Renato Reguido, prisión domiciliaria y polémica por ese privilegio, bueno, y tantos, y las víctimas absolutamente invisibilizadas, ¿no? Exactamente. Lo que podría mencionar también, que me parece algo que es importante destacar, es que a partir de hace unos años, no hace mucho, la comunidad comenzó a aportarnos información. Ajá. De pronto cuando trasladan a alguien, de pronto cuando alguien que tiene domiciliaria fue visto en algún lugar, toda una serie de situaciones que antes no se daban, y estoy hablando de comunidad que pertenece, algunas de ellas, bastantes, digamos, que se acercan porque se dan cuenta de esta dimensión. Uh-huh. Y comienzan a pensar que allí van sus hijos. Claro. Porque si uno se detiene en los relatos, hay muchas personas que hablan, primero las personas hablan cuando pueden, segundo las personas hablan muchas veces en los momentos vitales, no sé, cuando son padres, por ejemplo, que ahí aparecen todos sus fantasmas y un montón de temores. Uh-huh. Cuando sus padres murieron, hay muchas situaciones de hombres y mujeres de 40, 50, que no hablaron por proteger a esos padres, porque esos padres no sintieran culpa, porque qué mejor lugar para que cuiden a un hijo que la iglesia. Claro. Lo que pasa es que hay que vencer hay que vencer un mandato que viene de hace muchos años, en donde la iglesia era una institución que no tocaba a nadie. Claro, pero que pasaban cosas. Claro. Digamos, acá lo importante, porque la red no tiene, o sea, no confronta con la fe de las personas. Exacto. Porque eso es un derecho humano. Exacto. Cada persona tiene el derecho a tener la fe que considere. Uh-huh. Acá el problema es con la institución y a lo que las recupere un pensamiento crítico, se haga preguntas. Cuando hay un comentario, no salga inmediatamente a defender. Ahí estamos. Vamos a ver. Tratá de orientarte, Liliana, porque por ahí te perdemos y parece que se corta, pero no, vemos que el gráfico está marcando que estás al aire. Claro, es esto, ¿no? Es esa iglesia, institución que durante siglos y siglos marcaba como una conducta y regía un destino determinado en virtud de la fe y demás, y que con el tiempo fue ingresando en nubes un tanto oscuras y que se protegían y se sigue protegiendo a algunos curas, sacerdotes, monjas y demás. ¿Estás, Liliana? Sí, aquí estoy. Bárbaro. Mirá, nombraste Catamarca. Y sí, decimos Catamarca y lo primero que nos acordamos es del caso María Soledad Morales. Y si decimos exacto, Catamarca, claro, estamos diciendo que hoy tiene la mayor cantidad de denuncias y juicios en torno a esto de los abusos eclesiásticos. Sí, y además ha tenido juicios condenados, excepto algunos por prescripción, que han sido prescriptos. Ahora ustedes mencionaban recién el caso de Rasguido, uh-huh, que la comunidad se levanta ¿por qué? Porque piden la domiciliaria y el juez le da un lugar que pertenece a la iglesia, donde hay una escuela de niños y adolescentes. Ahí la comunidad se levanta en contra de que fuera a ese lugar. Claro. Parece una burla. Exacto.
Sí, Parece una burla. sí. Hace 2 días falleció un imputado por abuso, también un catequista, Rodrigo Lobo, que estaba ahí de que se pusiera la fecha de juicio. Ujú. 15 denuncias, no llega a juicio. Pero sí, Catamarca es una de las provincias con mayor cantidad de casos y mayor conciencia. Y mayor, no sé si mayor, pero sí un alto compromiso por parte del periodismo. Ujú. El periodismo de Catamarca, determinados los Sí. periódicos fundamentales, tienen un alto compromiso con esta causa y siempre están para prevenir, para alertar, ¿Se sabe porque es, sí. se sabe qué cantidad de casos de abuso eclesiástico hay en Argentina? ¿Hay alguna estadística que se maneja, algún número que se maneja? Nosotros tenemos por ahí estadísticas más, ¿cómo diría? Más caseras, Ujú. pero son muchos más, porque no tenemos, no hay un lugar, bueno, estatal no lo hay, que pueda llevar Claro. esta cantidad de casos. Ujú. Sí, desde que nosotros estamos, los que han ido a juicio, los juicios que se esperan para este año también, se esperan juicios, estuvo, bueno, el de que nombraron ustedes recién, de Tomás Rodríguez, también de Catamarca, pero el hecho fue cometido en provincia de Buenos Aires. Ujú. Tomás Rodríguez fue condenado en Mercedes, Departamento Judicial de Mercedes, porque el hecho ocurrió allí. Eh, pero entonces, no sé, es como muy importante eh, tener la información del abanico de situaciones. Ujú. Digo, esto de, bueno, puede ser un profesor de religión, puede ser coordinador de Scout. Es Claro. decir, en la red hay 15 hombres que van entre los 40 y los 50 y pico, creo. Algunos también no se conocían entre sí y denunciaron todos juntos al mismo coordinador de Scout. Ujú. Empezaron a encontrar para pandemia y en esos encuentros virtuales surgen los chistes, estos chistes que aparecen, que parecen chistes muchas veces entre los varones, eh, me mostraba, que nos hacía mostrarnos, que quién más grande, más chico, y bueno, Ujú. van hablando, hasta que se dan cuenta que en realidad habían sido abusados. Claro, claro. Entonces, claro, El, el, por eso digo, el caso Grassi vino a romper el molde de esto, de este esquema, de esta realidad de abusos. y el caso Grassi tomó una dimensión enorme en todos los sentidos, digamos, por quién era, por ser una figura mediática, por tener el gran apoyo de Bergoglio, que lo tuvo para la defensa. Eh, entonces fue en muchos sentidos un caso muy visible, se hizo muy visible y seguramente eso colaboró en que personas se animen a hablar, Ujú. porque bueno, si se pudo contra alguien con todo ese apoyo, eh, confiar en que se puede. Claro, además Y el hecho de estar agrupados, además porque pensar, un personaje mediático, ¿no? Gracias. claro, claro. Por eso digo, un personaje con un montón de condiciones para ser impune, digamos. Bien. Liliana, queremos agradecerte un montón esta deferencia para con Radio La Tropa, para charlar en torno a esto. Obviamente te vamos a seguir molestando, porque somos así de pesados, este, para seguir hablando de este tema y contribuir a esclarecer muchas cosas y muchas inquietudes que pueda llegar a tener nuestra oyentada. Así que por este ratito, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y a disposición tanto yo como
sobrevivientes de la red, dirigentes de la red, que también es muy interesante escuchar la voz directamente. Bien. Así que cuenten con eso también. Muchísimas gracias por el espacio. No, por favor, vamos a estar charlando seguido en función de